Jesucristo, qué pena de antemano no se pudo transmitir en YouTube. Hay algunos problemas técnicos, pero esperamos que podamos resolverlos más adelante. Buenos días, Eli. Buenos días, Eduard. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Buenos días a todos los que nos están acompañando a través de las redes de Buscando a Jesucristo, a través de Facebook, porque no lo logré con YouTube. Hoy vamos a continuar la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 15. Y buenos días, David, ¿cómo vas? Bienvenido. Y antes de comenzar, yo quiero hacerles la pregunta boba de la mañana de hoy. ¿Hay algo que ustedes hayan dejado de hacer que de repente les haya ganado la antipatía de otras personas? Últimamente, algo que hayan dejado de hacer y de repente la gente así como que "Ah", y los molestan, algo. Eli. Bueno, últimamente yo he estado reflexionando en cuanto a la palabra de Dios. Ujú. Y Dios mío, hubo un tiempo hace poco que empecé a utilizar palabras que no estaban bien, o sea, que ante otras personas pues no se escuchan bien, pero era mi manera como de hablar últimamente. Y no sé, y estaba siendo como que muy fresca en cuanto a la palabra del Señor. Fresca me refiero a que no, pues como somos salvos por la gracia, entonces yo soy justificada ante Dios, yo soy salva pues porque creo. Y bueno, hubo un momento en que yo dije, Dios mío, esto no está bien y me sentí redarguida. Entonces empecé como a buscar de nuevo ese amor en Dios, ese temor, ese clamor, Dios mío. Y no se trata de que sea religiosa y mística y todo es pecado No, y no, no, cuidado, pero no, ya no. va Eli, es que a veces te me sales mucho. Concretamente, ¿qué fue lo que dejaste de hacer y cuál fue la reacción negativa de la gente? Buenos días, Marian, bienvenida. Bueno, lo que dejé de hacer es dejar de que el mundo influenciara en mi vida y empezar a hacer lo correcto, lo que dice la palabra del Señor. Y por eso mucha gente me está llamando mesiánica, me está llamando que volví a la ley, me están tipificando en otras cosas que no es verdad, pero pues dejo que la gente hable. Ok, vale, gracias, Eli. Edward, David, Marian, Eli, volviste a levantar la mano. ¿Ibas a decir algo más? Ah, ok. Edward, ¿tú ibas a decir algo? Buenos días para todos, un gusto saludarlos. Hola, Adri. Pues estaba pensando y no encuentro así como una situación. Tal vez pueda servir para la pregunta. Que estaba pensando dejar de hacer unos grupos. Sí, un grupo, sí, que tengo los martes, pero como que no está así como funcionando. Entonces como que dije, bueno, pues voy a dejar de hacerlo. Y pues hay personas que de alguna manera como que, ay, no, no sé cuál sería la Sí, ahí actitud, se pero ponen reaccionaron. dignas. Se ponen dignas y, Exacto, ay, ¿cómo se le ocurre de la vida, Edward? Ok, exacto, exacto. ok, y tú lo estás dejando de hacer porque no ves que haya compromiso en la gente. Sí, 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 señora. Ah, pero ahí sí todo. Ok, ok, vale, Edward, Mari, algo que ustedes quieran compartir. David, ¿no? Ah, bueno, yo soy entonces me voy con mi cuento. Yo soy más, yo soy más humana, yo soy más gente de la calle, yo soy más pueblo. Yo antes, cuando yo vivía en Venezuela, yo tenía mi grupito de amigos con quienes nos reuníamos a beber, a filosofar, y eso era, amanecíamos tomando y hablando. Eso era lo único que hacíamos, beber y filosofar. Y ya no estoy para eso, de verdad. Entonces, creo que, o sea, como ya yo no bebo como antes, ya yo no,
escribo las cosas que escribía antes. Yo era un poco explosiva, incendiaria, casi que todo el mundo, "Oh, vamos a sacar a los chavistas y no sé qué", todo ese tipo de cosas muy, muy feas. Pues hay mucha gente que de verdad ahorita me han dicho una cantidad de calificativos bastante negativos y eso a veces duele. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces eso duele. Que yo no es que he dejado de beber porque soy muy buena, sino, oiga, porque ya tengo 51 años, ya yo no aguanto lo que aguantaba a los 30, empezando por ahí. Y entonces todo ese tipo de cosas que lo van haciendo a uno ser rechazado. Hay un montón de gente que a mí ya no me trata, no me invita a ciertos lugares porque, no, como ahora es cristiana. Ese tipo de comentarios que a veces son un poquito desagradables. Pero pensando en esas cosas, vámonos porfa directamente a nuestro capítulo de hoy, Juan, capítulo 15, y vamos a leer. Quiero que leamos porfa desde el versículo 17 hasta el versículo 27. Puedo Dale, David. del 17 al 27, ¿verdad? Ujú. Bueno, dice, eso es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que a ustedes les enseñé, lo que ustedes les enseñen, perdón. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y hablado con ellos, no serían culpables de ningún pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia a mi Padre. No tendrá ninguna culpa si yo no hubiera hecho las obras que hice entre ellos. Si yo no hubiera sido así, no serían culpables, pero han visto las obras que hice y siguen odiándonos a mí y a mi Padre. Sin embargo, todo esto sucedió para que cumpliera lo que se escribió en su ley. Ellos me odiaron sin causa. Cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad, que les enviaré de parte del Padre, él dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí porque estuvieron conmigo desde el comienzo. Gracias, David. Ed, ¿quisieras hacer una oración para comenzar, porfa? Padre, gracias por esta mañana, por tu misericordia, tu bondad. Ayúdanos a entender tu palabra, que pueda llegar a nuestro corazón, dispón nuestro entendimiento, danos sabiduría, Padre, y háblanos. Necesitamos de ti. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ed. Entonces, deliberadamente pedí que comenzáramos en el versículo 17 porque este es el mandamiento que Jesús nos está dando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hermanos, los que creemos, los que tienen que hacer los discípulos? No vamos a decir nosotros? A mí me choca cuando decimos nosotros y estamos más lejos de Jesús que cualquiera. Lo vamos a ver, ¿qué tiene que hacer un verdadero discípulo de Jesús? Y amarnos los unos a los otros. Y ahí yo quería preguntar, por ejemplo, ¿a quiénes se refiere? ¿A qué personas? Porque diría, bueno, los que han creído, entonces, no, son aquí nosotros, el grupito de creyentes, o si también ese amor trasciende esas paredes y llega también hacia el mundo o hacia las otras personas Pues me parece muy interesante esta que no creen. pregunta porque ¿a quién le está dando Jesús este mandamiento? A los discípulos. A los discípulos. ¿Al mundo se le está dando? No, este mandamiento es para los discípulos, Ok. pero los discípulos a quienes deben amar, a ellos mismos o también al mundo, porque por ejemplo, aunque es otro pasaje, pero por ejemplo en Mateo, en el Sermón del Monte, que también les está hablando a los discípulos o a las personas que van a tomar la decisión de seguirlo y les está diciendo que amen a los enemigos, Pero como ¿no? Y Jesús también, los por ejemplo, el amó, mandamiento a los discípulos. esa es la parte.
Pregunto, Eh, ¿amar al enemigo fue algo, una novedad de Jesús? ¿O eso ya estaba en la ley? Eso lo trajo Jesús, Vamos creo. a ver. Él lo lanza y después dice, creo. Vamos a ver si amar al enemigo. Y vámonos a Mateo capítulo, creo, 5 o 6. Vámonos para allá, porque el amor es un tema, es el tema central del Evangelio, ¿sabes? El amor. Mhm. El amor hacia los enemigos. Está Mateo capítulo 5 versículos 38. Ujú. Eh, Porque en Levítico, en alguna parte, dice que si a tu enemigo se le cae el buey, pues ayúdele a sacar el buey, deje la bobada. Que si a tu enemigo, porque, ajá, Jesús dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo. Antes, a cualquiera que les hiera la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Y oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, Levítico 19:18. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Parece que David tiene razón. Entonces, ¿cómo amar al enemigo? Concretamente, Jesús dice algunas cosas. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Concretamente, oren por ellos, oren, háganles bien, pero me parece que cuando Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado, es como yo los he amado va más allá de esto. ¿Qué dice David? Mira que encuentro aquí algo muy bacano y dice, si ustedes solamente aman a los que los aman, creen que merecen alguna recompensa por eso. Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, creen que están haciendo algo fuera de lo común. Hasta los que conocen a Dios son así. Por eso, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. O sea que me Ok. quiere decir como realmente Él nos invita a amen a sus enemigos, porque aquí muy claro lo dice. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos. Ok, entonces hay una forma de amar al enemigo. Camina la otra milla, ayúdalo con sus cargas, perfecto. Pero es que en Juan 15, versículo 17, hay un mandamiento claro a los discípulos. Ámense unos a otros. Y antes había dicho, como yo los he amado. Entonces, ¿por qué será tan importante ser unos a otros? Será, como dice Edward, pues, como pregunta Edward, tenemos que amarlos a todo el mundo como Jesús nos amó o solamente a los de la familia de la fe. Quizá los siguientes versículos nos ayuden a despejar un poco la pregunta. Edward, ¿tú estás que hablas o qué? Es como, Tú ya me conoces, qué loco. si ven los Eh, hermanos. sí, sí, hay amor entre hermanos Ay, aquí, esto es bueno. amor, claro. Eh, es que estaba pensando, por ejemplo, en esto que dice, como yo los he amado, es claro que ellos reciben el amor y por eso tienen como dar. Y creo que es para los dos. Yo personalmente pienso que es para los dos, pero habría que mirar cuáles son las diferencias entre esos dos, porque podemos hacer la división entre dos grupos. Los que creyeron, sí, los que creyeron tienen la vida, tienen la luz, tienen la salvación, están en Cristo, están con un propósito, y los que no han creído. Creo que la manera de amar a los que no han creído, porque esa definición de amor, inclusive psicológica o filosóficamente, que usan ahora, que es amar por el simple hecho de que la persona es, ¿sí? O desearle lo mejor a una persona. Hay una definición bien interesante del amor, habría que mirarlo, pero si yo pensara de esa manera,
desearle lo mejor a una persona, pues lo mejor que puede o lo mejor que puede necesitar una persona que no cree, pues es a Jesús. Y creo que en ese sentido la manera de amar a una persona que no cree es haciendo todo lo posible para que pueda llegar a Cristo. Y, y pues bueno, ahí sería como la manifestación para que hagan parte como de esa familia. Lo que pasa es que nos hemos convertido, o bueno, en algún momento la iglesia se convirtió también en el que, ay no, somos aquí nosotros y el resto fúchila. Sí, como si, ay, no, 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 pero resulta que es todo lo contrario. Creo que Dios lo que quiere es que se agrande su familia. Entonces, claro, está la iglesia que es su amada, pero venga que también hay espacio para los otros. Entonces, pues si usted quiere, pues bienvenido. Y creo que esa también sería la manera de amar a nuestros enemigos, reconciliándonos con el Padre. Porque Romanos 5 también dice que nosotros éramos enemigos. Y Él se reconcilió con nosotros Ujú. por medio del sacrificio en la cruz, por medio de su Hijo, y nos hizo parte de su familia. Entonces, claro, los de la familia tienen un trato súper especial porque tienen el nombre del Hijo en el cual hay salvación, vida, está su espíritu, pero también hay para todos. O sea, Ed, venga que sí hay cama para tanta gente. te voy a preguntar algo. Ed, ¿tú, a ti se te hace más fácil amar a la gente que no cree o a la gente de la iglesia? Uf, es que es complejo. Si Es tú me hicieras complicado. esa pregunta a mí, O sea, yo te diría que el problema es que en la iglesia hay mucha gente que no cree. ¿Sí? Entonces yo entonces el pensaría, problema es del otro. Yo no puedo decir eso. Yo puedo decirte que el problema soy yo. El problema soy claro, yo. A mí me ok, cuesta más amarlos a ustedes que amar a la persona X a quien, ay, no, tan chévere, le tolero más cosas a la persona, al nuevo, a la nueva ovejita, que al que, ay, no, ya sí, Eduardo que de la bobada, no, me tiene aburrida Eduardo David. Y David no se ríe mucho, que usted también me tiene aburrida, y el otro también, y porque nosotros nos demandamos más entre nosotros mismos. Somos menos misericordiosos dentro de la iglesia. Bueno, yo digo nosotros, el grupo que conozco, perdónenme las congregaciones que sí, son como más el clan cerrado, que tampoco creo que sea bueno, pero creo que cuando nosotros tenemos más expectativas de una persona, más nos decepciona y más nos cuesta amarlo. A mí me cuesta más amar a la gente de la iglesia. Y te voy a decir algo, de toda la iglesia universal de Jesucristo, a la gente que más me cuesta amar es a la de Buscando a Jesucristo. Y de toda la gente de Buscando a Jesucristo, a la que más me cuesta amar es a la más cercana. Porque nosotros esperamos mucho unos de otros en vez de amar, porque Jesús no esperaba nada ni de Pedro, ni de Juan, ni de Mateo, ni de ninguno de esos locos. No estaba esperando, porque si no a Pedro lo hubiese sacado hace rato. Bueno, se abren vacantes para un reemplazo, este no dio la talla. Pero entre nosotros a veces somos tan duros que de verdad por algo está el mandamiento. Creo que no es tan natural amarnos dentro de la iglesia. David, cuéntanos. Respecto a lo que dices, pues estoy de acuerdo porque creo que a mí también me cuesta más amar a los míos, más amar a los que tengo aquí. ¿Por qué? Porque los conozco, porque sé quiénes son y cuando digamos hay una falencia, hay algo malo, pues me duele más, me hace más daño, ¿no? Entonces para mí a veces es más difícil amar a los míos y aunque pues debería ser al contrario, creo yo, porque es mi gente, porque es mi familia, porque son los míos, pero a veces se me vuelve algo como, no sé, se me cambia la arepa porque a veces es difícil poder amar a esta persona con los defectos que ya conoces y no a esa persona que de pronto, un ejemplo, estás conociendo o es una persona tercera a tu vida, es Ujú. más fácil porque de pronto mejor dicho, creo que viene esa persona limpia, no te ha hecho daño, tú no le has hecho daño, no se han herido, entonces creo que por ese lado estoy de acuerdo a lo que tú dices. Entonces, pues, no sé, y respecto, digamos que amar a mi enemigo, ¿cómo lo amo? Yo ahorita lo amo haciendo oración por él. Por ejemplo, ¿Quién me ayudó con ese amor y se lo agradezco en el alma, en el corazón? Mi tocayo de Eduardo David, que una vez me dijo, oremos por esas personas, y yo no quiero orar por esa persona que me hizo este daño porque tengo rabia, weón. Y me decía, no, no, y él me enseñó,
él, gracias a él, de pronto él me dio ese empujoncito. Hoy en día puedo acostarme y hacer una oración por esas personas. Entonces, por eso, mi hermanito, te agradezco porque me quitaste una carga de acá. Y eso es súper importante. Eso es amar, no consentirnos las bobadas, no seguir dándonos, revolcándonos en el lodo. Y ese es el amor. Ámense los unos a los otros. Y luego dice, el mundo los va a aborrecer. Si el mundo los odia, porque, oiga, ¿cómo que me va a odiar? ¿Qué dice el versículo 18? Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Comentarios. Porque el mundo aborreció a Jesús. Elizabeth. Bueno, pues sabemos que el mundo, ¿quién es el mundo? Y tú hacías esta pregunta también, ¿no? Como que quiénes hacen parte del mundo y a veces uno tipifica y generalizamos, ¿no? El mundo es todo, todos los habitantes tierra, pero a este mundo que trata a Jesús son a los que no creen en él, digamos como, bueno, a la gente que no cree en él, a los que no están de acuerdo con su palabra, a los que no la predican, no la viven. Entonces, ese mundo fue el que aborreció, lo aborreció y es tremendo, ¿no? Porque él siendo la luz, él siendo el Hijo de Dios, él teniendo esa gracia, ese poder, esa autoridad, y aún se enceguecieron sus ojos de este mundo. Y bueno, y él nos lo advirtió, el mundo nos va a aborrecer también a nosotros, nos va a odiar. Entonces, como que prepárese. Y a nosotros porque alguien nos hizo un feo, como decía alguien, abandonan la iglesia, abandonan la congregación, porque Adriana dijo una palabra que no era, entonces ya no me vuelvo a conectar a ese estudio. Tranquila, No porque me miró pasa. como me miró, entonces ya no me vuelvo. Entonces, Dios mío, él no lo había dicho. Y es el mundo, ¿no? No los que conocemos, la iglesia, imagínense. Gracias, Eli. ¿Qué dice Ed? A mí me parece muy interesante esto porque dice que si el mundo los odia, recuerden que me odió a mí y yo me pongo a pensar, bueno, ¿quién odió a Jesús o quién aborreció a Jesús? ¿Y quién es el mundo? Porque uno pensaría, no, pues el mundo, pues las prostitutas, los ladrones, los Los asesinos, reggaetoneros. pero resulta que, claro, pero resulta que ellos no aborrecieron a Jesús. O sea, todo lo contrario, fueron los que recibieron a Jesús. ¿Quiénes fueron los que aborrecieron a Jesús? Pues en Marcos dice que los que lo entregaron eran los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Ellos fueron los que entregaron a Jesús a los gentiles, es decir, a los romanos para que lo crucificaran. Entonces, y esto me impresiona porque el mundo del que está refiriéndose acá Jesús, pues se refiere a los religiosos. Sí, con respecto a lo que decía Eli ahorita, me quedé pensando porque no estoy tan de acuerdo. No sé ustedes qué piensan. Por ejemplo, que, bueno, en un grupo porque se le dijo una palabra fea al hermano, entonces sale del grupo. Ay, pues yo siento que nosotros no deberíamos hacer grupos para tratar mal a la gente, ¿sí? O sea, nosotros no conocemos las heridas de las personas, ¿sí? Entonces, más bien nosotros cómo tenemos cuidado y amamos a los hermanos y no podemos caer en eso de decir, ah, no, es que yo soy así, entonces tan, y le doy palazos a cada uno. No, pues preferiblemente no hago grupos, porque el grupo más que para dar un conocimiento y decir, uy, es que está en griego y hebreo y significa todo esto y esto, no es para amar, ¿sí? Y yo con una palabra mal dicha puedo destruir. Nosotros no solamente matamos con un cuchillo y con un rifle, también con lo que decimos. Y puede que para mí sea insignificante, puede que yo le diga fea a Adriana, no, Adriana, fea, pero si eso le genera una herida y un dolor, pues yo mejor no le digo eso, porque la voy a lastimar, la voy a herir. Y puede que por esa bobada se aparte, pues peor aún, ¿no? Yo pienso de esa manera, no sé si esté muy equivocado, si sea muy sensible, muy flor, como dicen muchas personas. De pronto sí, y así flor y todo, pues el Señor me amó.
pues, ¿qué tenemos que hacer? Venga, ¿cómo nos cuidamos y cómo nos cubrimos en lugar de darnos palazos y decirnos cosas feas? Porque muchas personas sí se duelen y se apartan por eso. Entonces, bueno, pensaba entonces en eso. ¿Quiénes son el mundo? Los religiosos. Vale, Ed, gracias. ¿Qué dice David? Bueno, pues respecto a este versículo, ahorita pensaba yo, bueno, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí, ¿no? Yo quiero como desmenuzar esa palabra odio. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú tengas rabia con el otro, así de mal genio porque evitar hoy no vino a visitar, ¿cierto? Pero otra cosa es que diga yo lo odio, en serio lo odio. Yo creo que esa contaminación que tiene uno en el alma, en el espíritu, para decir aborrezco, odio, es una vaina que ya viene de lo más profundo de tu ser, hermano. O sea, yo digo, parcero, yo de pronto en el fondo cuando me pasó esto, yo decía, yo odio a ese man, y se lo dije, Eduardo, yo odio a ese man, yo detesto a ese man. De realmente siento un rencor, eso me Pero herve ¿quién mi es ese corazón por ese man? O sea, a mí me estresa cuando hay un chisme padre. en el ambiente y yo no hay a quien ver como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, vale, bueno. Pero me refiero a esa persona, pues fue la persona que me disparó, la persona que me hizo, que me tiene de pronto, no mal, pero bueno, me disparó. Ujú. Entonces, pues yo en el principio sentía mucho odio, mucha rabia, mucho, ¿sí? Entonces yo decía, aborrezco. En parte hasta en mi mente le deseaba cosas malas, ¿no? Entonces yo digo, cuando nuestro Padre nos dice, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí, creo que Él nos está infundando un poco de fuerza, que Él nos está diciendo, yo lo logré, yo pude hacerlo, yo pude superar no solo ese odio, sino un maltrato, una crucifixión de parte de mi hijo. Creo yo, Adri, que cuando nos aborrecen a nosotros es donde más debemos eh, dar amor. Creo que es donde más debemos brindar amor. Creo que es como decir, no es recíproco su odio con el mío, sino que usted me odia, pues yo lo amo, ¿sí? Y creo que eso te hace a ti, como persona, te hace sentir mucho mejor. A mí me ha servido y me ha servido en situaciones. Ahorita quería, cuando hiciste esa pregunta, la primera pregunta que gente, qué cositas, no respondí porque de pronto me va a traer consecuencias diferentes. Lo dejé por el chat, si lo quieres leer. Entonces, esas personas que hoy en día quieren como jalar otra vez esa oveja que ya saben que está allá, eh, de mi parte no merecen odio ni rabia, sino más bien les brindo amor con mis oraciones. Entonces es difícil y yo creo que pues loco y diga uno, ay, ¿me odian? No, pues primero me odió a mí, ámelos. ¿Cómo hace uno eso? Si uno es un ser humano, nosotros somos seres humanos y no nos aguantamos un cólico. Sí, quiero rescatar algunas cosas que ustedes han dicho. Primero, comienzo con David, porque David, tú estabas hablando de algo importante, o sea, el tema del odio, el tema de aborrecer a alguien. Y la semana pasada que estuvimos hablando del amor y el odio, en Primera de Juan, capítulo 3. Versículos, es más, vamos a volver a leerlo. Versículos 13 hasta el 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 13 al 18, porque creo que es importante aterrizar esto, porque no es solamente ese odio de, ay, te odio y te deseo todo el mal. Vamos a Lo ver, tengo. dale, Eli. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee, bueno, ahí, Sí, no, sigue hasta el hasta el 18. 18. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con los hechos y de verdad. Gracias, Eli. Entonces, por el mismo apóstol Juan, en esta carta que escribió el Evangelio de Juan, las palabras que estamos leyendo en el capítulo 15, yo puedo inferir que aborrecer a alguien no es solamente odiarlo porque me hizo algo, mi indiferencia, mi negligencia con los demás, mi apatía, eso es aborrecer. Y perdónenme, pero eso duele. Eso lastima, más que incluso que las palabras. No, sí, no, Edward, yo no tengo nada en malo con Edward, pero es que, ay, no sé, o sea, es que me embolaté y Edward lleva 3 meses enfermo y yo ni una llamadita. Por ejemplo, bobaditas así. David necesita algo y yo puedo dárselo, pero es que no, yo he orado, pero es que a mí el Espíritu Santo no me ha dicho que qué medicina necesita, no sabes que a mí el Espíritu Santo no me ha revelado. No, que Elizabeth está en esta situación y yo soy abogada y yo puedo ayudarla, pero es que no. Ojo, o es amor o es odio. Con Jesús no hay medias tintas y el mundo nos va a aborrecer. Tomando un poco algo de lo que dijeron Edward y Elizabeth, es que hay un problema y aquí me encanta como es Jesús de Franco, porque es que la iglesia no puede ser débil. O sea, la iglesia es antidebilidad. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos porque no podemos. Nuestra fortaleza nos la da el Señor, pero es que nosotros tenemos que ser de verdad, de una sola pieza y saber el mundo nos va a aborrecer. Y puede ser, como dijo Edward, es que hay mucha gente dentro de la iglesia que ni siquiera cree. Entonces, listo, a esa gente deberíamos tratarla todavía con más compasión. ¿Ustedes se imaginan lo doloroso de llegar? Que como que, Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, yo eché fuera demonios. Yo sané enfermos. Y que el Señor les diga, no te conozco. Pues deberíamos ser todavía más misericordiosos con esas personas. Pero nosotros tenemos que entender algo. El mundo nos va a aborrecer. Y nos va a aborrecer entendiendo algo. A Jesús lo aborrecieron primero. Y yo quisiera recordar, o sea, entonces nosotros no podemos ser frágiles. Yo les digo algo, yo en la Iglesia Católica, yo tuve una experiencia divina con la Iglesia Católica, amo la Iglesia Católica, amo los sacerdotes jesuitas, son lo máximo, jesuitas rules. Pero cuando llego a la iglesia cristiana, pues fue un bombardeo desde el primer día. Casi que mucho gusto, yo soy Adriana Pedrosa y te odio. Pero sí, o sea, como Eric Cartman, o sea, respeta mi autoridad. Pero yo no puedo llegar y decir, eso me va a sacar a mí. Porque entonces, aunque estoy de acuerdo con Edward, nosotros no podemos aprovecharnos de una posición momentánea, temporal, en los 5 minutos que tenemos moderando un estudio, haciendo una prédica, moderando, liderando una iglesia, para matonear a la gente. Entonces, cuidado, porque ni podemos ser los que se dejen sacar por todo, porque Jesús ya lo está advirtiendo, el mundo te va a odiar. Te va a odiar Elizabeth, te va a odiar Edward, te va a odiar David, el mundo nos va a odiar. A menos que, como dice el versículo 19, a menos que tú seas del mundo. Vamos, campeona. Dale, Eli. No, y mucho menos ahí acotando algo a lo que dijo Ed, cuando uno ora. Hay personas que oran y te botan toda la hiel que hay ahí. Dios mío, alguien oró y sentí, Dios mío, wow, esto como que va para mí.
Entonces, la verdad que por un momentico dije, no vuelvo a ese estudio. Pero bueno, acá estamos, firmes y adelante. Y si Jesús ya no lo advirtió, pues aquí estamos. Exacto. Entonces también nosotros tenemos que fortalecernos un poco porque el mismo Señor lo está diciendo, te van a odiar. O sea, más bien cuando te odien, ¿qué dices? Ya que estábamos viendo las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 12, creo. 10 al 12. ¿Alguien? Gracias. ¿Puedo ¿Mateo qué? leerlo? ¿Allá? Dale, David. Mateo Mateo 5 del 10. 5, 10 al 12. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepa que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataban a los profetas que vivieron antes de ustedes. Gracias, David. Entonces yo les digo algo, si nosotros por todo nos estamos doliendo, yo soy ridícula. Yo soy Ridiculous Team, la líder de los ridículos. Si vio como medio Edward, no, pero es que el colmo, no, y David, mira todo el tiempo que tenía sin conectarse, pero yo lo vi que se conectó al estudio de Edward, claro, como son amigos, nos vamos a ofender por todo. Pilas, pilas. La iglesia no puede ser frágil, la iglesia no puede ser débil. La iglesia tiene que estar fortalecida en esencia. Yo estoy diciendo, miren muchachos, y pilas, el sermón del monte fue tempranito. No es una sorpresa, no fue algo que "Ay, llevo 3 años aquí, me va a decir eso ahorita". No, señor. Jesús poco después le dice a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ellos han podido recular allí y decir, no, 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 mire, no. Y aquí les está diciendo otra vez, les recuerda, el mundo los va a odiar. Punto. Porque ustedes no son del mundo. A Jesús lo odiaron. ¿Y por qué odiaron a Jesús? Vamos a ver, recordar, así como en las series, que van unos capítulos atrás, ¿qué le pasó a Jesús? Juan capítulo 7, no mentira, en el 5 hay una, sí, para ver. Vamos a ver por qué odiaron a Jesús. No, pero en el 5 es que ya lo querían matar. A ver, Juan capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice así. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús, ¿qué estaba haciendo el día de reposo? ¿Se acuerdan? Esto es el paralítico de Betesda. Sanó un paralítico. Y entonces, ay, pero eso no se puede hacer en sábado. Lo siento. No, señor. Entonces, ¿quiénes se le vinieron encima? Los religiosos, de los que el sábado es intocable y usted no puede hacer eso, vamos a caerle encima a Jesús. Entonces, el paralítico que no era religioso, para nada, pues echó al agua a Jesús para salvarse él. Entonces, no solamente el mundo son los religiosos, no solamente son los sinvergüenzas. O sea, ahí hay una mezcla hermosa, un ramillete de gente y de caracteres. Y veamos lo que dice el capítulo 7, versículo 7. Juan 7:7. Después de que Jesús le dice a la gente en su cara, yo soy el pan de vida, yo he descendido del cielo
para dar vida. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Muchos de los que habían creído en él se alejaron y los hermanos empezaron a hacerle bullying. Hágale, váyase a la fiesta de los tabernáculos que iba a estar buena la cosa. Muéstrese, haga sus truquitos. Jesús, haga sus truquitos. O sea, los hermanos. Yo me imagino a María, ay, no, 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 ¿qué es esto? María en la cocina lavando los trastes. Que le voy a lanzar un sartenazo a ese Santiago. Pero mientras Jesús está aguantándose el bullying, no de cualquiera, de los hermanos, de la gente de su casa, de su familia, pues les tocó decirle, versículo 7 por favor, Juan 7:7. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes, pero el mundo me odia porque le digo a la gente lo malo que hace. Ay, hijo de madre. ¿Saben que el mundo no quiere que nosotros le digamos que está mal? Pregunto, ¿alguno de los presentes les gusta que les digan que lo que está haciendo está mal? A mí me gusta, si me lo dicen con franqueza, a mí me gusta. Yo prefiero que alguien me diga, oye, ¿sabes qué? Mira, me pareció esto tal cosa. Pero a mí esa gente pasivo-agresiva que, ay, no, yo tomo distancia. No, 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 digamos las cosas de frente. El mundo se va a ofender cuando le digan lo malo. Obvio, hay gente tóxica que todo el tiempo lo único que te dice es lo malo. A eso sí hay que pararle y decirle, ay, oiga, ¿tiene algún problema conmigo? Entonces, pero Jesús estaba testificando que las obras del mundo son malas. Edward, Eh, sí, quería decir precisamente lo que dijiste, porque a veces entonces pensamos que es que ir con la lupa mirando los defectos yo del sé. otro para ver cómo, y no se está refiriendo tanto a ese sentido. O sea, creo que cuando Jesús está hablando del arrepentimiento, recién inicia su ministerio y Juan el Bautista, que empieza a decirles, miren, no es lícito. De hecho, esa es la razón por la cual mataron a Juan el Bautista, porque le dijo a Herodes lo que no era lícito hacer. Pero yo que estaba pensando en eso, ¿por qué Juan está haciendo eso? Pues resulta que la misión de Juan era buscar el arrepentimiento, ¿no? Que la gente se cambiara de camino y recibieran a Jesús. No sé si a ustedes en ese sentido les ha pasado alguna vez que hay gente que se cree perfecta, gente que no falla. Entonces a esas personas para que Sí, reciban a Jesús, pues uno que tiene que mostrarles la ley, pero no para acusarlos y condenarlos, sino más bien para que ellos, al ver su condición, puedan ser libres y puedan recibir la gracia en Cristo Jesús. Pero entonces a mí me ha pasado. Entonces hay personas que se creen perfectas y cuando yo les muestro el espejo, venga, mírese, pues se ofenden conmigo. Sí, y no me vuelven a hablar y no, o sea, terrible, pero es que no es porque yo los quiera acusar y condenar, sino todo lo contrario. Lo que yo quisiera es que ellos pudieran reconocer que son pecadores y recibir a Cristo. Pero cuando nosotros hacemos eso, sin duda también nos van a aborrecer. Pero entendamos que no es ir a acusar a todo el mundo, no es con la lupa ir a buscarle los errores a los hermanos, porque no es, creo que más bien como dice el Señor, dice, ¿por qué miras la paja en el ojo del hermano y no miras la viga que hay en tu propio ojo? Entonces ujú. creo que también es ese proceso de limpieza y donde estamos es para ayudarnos unos a otros como iglesia, una vez estamos en Cristo. No, pues, uy, no, pues venga, yo primero me quito esta vaina y ya después, ¿cómo hago para ayudar al otro? Creo que más bien ese es el camino que nos marca el Señor. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Primero que a nosotros nadie nos ha llamado juez del otro. Y cuidado con esas, porque criticar es muy rico, ir a decirle cuatro cosas al otro, mira, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, y decirle a todo el mundo lo mal que está, es tan divertido, qué chévere, y no pagan por eso para yo presentar mi hoja de vida, porque es que a nosotros nos encanta criticar. Yo creo que eso es algo muy humano. Pero aquí se trata de decirle al mundo, oiga, eso está mal. ¿Y qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Y aquí voy a retomar lo que dijo Edward. Jesús le estaba diciendo a las prostitutas, eso está mal.
A los publicanos eso está mal. ¿O a quién le estaba diciendo eso está mal? Sino a los religiosos, a los que se creían perfectos, a los que creían que estaban siguiendo el camino correcto. Y ahora tenemos que hacer un salto salvaje al siglo XXI, año 2024, porque la religión de moda nos está diciendo, usted puede abortar, no nos cierre las piernas, hágale todo el sexo que quiera, viva su sexualidad, pero si queda embarazada, no se arruine su vida, aborte. La religión de hoy está diciéndole eso a la gente. La religión de hoy está diciendo gasta, 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 compra. No pienses en el otro, piensa en ti, sé feliz tú. Si algo no, que ya David te tiene aburrido, Edward, no piensa en ti mismo, saca a la gente tóxica de tu vida. Ya, de una vez. Pilas, porque religiones hay por montón. Y la de hoy nos está diciendo, tú eres Dios. Y tú tienes que pensar primero en ti. Y los sacrificios para ti. Y si te provoca, si te nace, si te sale del corazón, entonces, bueno, ayuda a otra persona. Pero cuidado con, cuando hablamos de religiosos, no necesariamente estamos hablando de los religiosos que estaban pegados a la ley judeocristiana, sino también a la religión de hoy, que te está diciendo, tú eres Dios y tú eres el legislador, haz tus reglas, tú eres el que manda, tú eres el rey. Vamos, campeón, progresa. Y entonces, después tenemos gente cada vez más vacía, más dolida, más triste, más infelices. Entonces, Jesús le está diciendo al mundo que sus obras están mal, que no es por el camino, que no es por el camino de cumplir la ley, no es por el miedo de ser castigado. Pero hoy la religión a la que nosotros nos enfrentamos es más multicolor. Edward. Sí, además que es muy bonito que nosotros, lo que llega a ser el amor, me parece, ¿no? Porque imagínense que después de mucho tiempo, inclusive mucha gente sigue a Jesús, y uno pensaría, pero tan raro, o sea, ¿quién quisiera seguir a alguien que le diga a uno que lo van a aborrecer, que lo van a rechazar, que lo Hmm, van a maltratar? Entonces uno diría, uy, no, pero está loco, uno quisiera seguir a alguien, por ejemplo, si llega acá Cristiano Ronaldo, sí, nos dice, uy, venga, David, sígame, ¿no? Pues uno, uy, de una, las fiestas, tan, las chicas y que el claro. dinero y que la vaina, pero, pero acá curiosamente Jesús no nos está prometiendo eso, nos está diciendo es que como lo aborrecieron a él, también nos van a aborrecer a nosotros. Pero ¿qué nos lleva a nosotros a hacer eso? El amor, que Él nos amó. Y ahora también nosotros podemos amar al otro y eso me parece tremendo, ¿no? El poder que hay en el amor. Y como alguien que ha sido rechazado, despreciado, menospreciado, ahora tiene la capacidad de amar con el amor nivel Dios. Cuando Adri, por ejemplo, decía, no, es que nosotros éramos de los populares y allá y filosofábamos con los amigos, yo pensaba porque yo decía, no, pues madre, a mí me rechazaban para esos planes, sí, o sea, ni siquiera, ¿cómo sería? O sea, que uno es el rechazado inclusive, en mi caso, hasta por mi propia familia, y no me da Mm. vergüenza decirlo, sino que más bien para que uno puede ver cómo el Señor transforma las vidas, ¿sí? Yo una vez me ponía a llorar inclusive en ese versículo. ¿Edward se quedó congelado sí? Ay, ahora no me enteré del chisme porque se ponía a llorar Edward. Es Preciso en ese momento, ¿no? preciso en el Fue desarrollo del chisme. Edward, Editar te quedaste. bonito, ¿no? te quedaste congelado y nos dejaste sin chisme. Todas así, Ay, no que te tú te creo. ponías a llorar, ¿por qué?
No, el internet. Me ponía a llorar cuando decía el versículo de, aunque o padre o madre me negaren, tú nunca me negarás. Sí, entonces uno como que, uy, tremendo, como eh, a pesar de uno ser un nadie, sí, un rechazado, una persona menospreciada, ahora Dios le da a uno una familia hermosa, o sea, ustedes son mi familia y cómo ahora uno tiene la capacidad de alguna manera, no total, ¿no? Pero sí un poquito de lo que uno ha podido conocer el amor de Jesús, ahora poder darlo a los demás y eso es demasiado hermoso, es mucho poder el que hay en el amor. Exactamente, y saber que el mundo nos va a aborrecer porque vamos a ir un poco más rápido. Juan 12, en Juan 8 Jesús le dice a la gente, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces uno puede preguntarle, ay, ¿usted qué es? ¿Marciano? No, vamos a entender por qué. Juan 12:25, Edward, ¿me ayudas? Claro que sí, Juan 8, 12:25. perdóname, ok, acá lo busco, 12:25 dice así. eh, el que ama su vida la perderá, pero el que no se aferre a su vida en este mundo la salvará, tendrá vida para siempre. Gracias, Ed. Entonces, hay una vida que es eterna y hay una vida que es de este mundo que tenemos que aborrecer. Pero el que es de este mundo no puede aborrecer la vida de este mundo. Entonces tenemos que empezar a ver que va más allá de las personas, más allá de los que creen o de los que no creen, más allá de los religiosos, hay un tema de el mundo, la vida en el mundo, las necesidades del mundo. Hay un pensamiento y una corriente y una doctrina que nosotros nos está empujando. Y el versículo 31 del mismo capítulo 12, Ed, porfa. Dice, ahora es el momento de juzgar al mundo y de expulsar al que manda en este mundo. Ok, en Reina Valera va a decir, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si hay un príncipe en este mundo es porque y va a ser echado fuera, es porque alguien va a llegar y va a ocupar el principado. O sea, los que estaban bajo el dominio, bajo el principado de este príncipe, van a ser juzgados. Como cuando murió Hitler, bueno, no murió por causas naturales, se pegó un tiro y bueno, quienes fueron juzgados los que estaban bajo el principado, bajo el dominio de Hitler. Los juicios de Nuremberg, todos esos generales, todos esos jueces, todas esas personas fueron juzgadas. En este mundo, en esta cosmovisión, en esta corriente, en esta filosofía, en estos valores, en esta constitución mundial del mundo actual, pues gobierna alguien que no es Dios, pero que va a ser echado fuera. Y la gente y los que están bajo el dominio de este príncipe, pues van a ser juzgados. Entonces, hay algo más allá de la gente, algo más allá de qué es el mundo. ¿Qué es el mundo? Porque es algo que nos va a aborrecer y es algo que está bajo el dominio de un príncipe que va a ser echado fuera, pero mientras tanto está fregando harto, ¿no? Jesús dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, que dice Eduardo David. Con respecto a ese tema del mundo, a mí me pareció muy chévere el ejemplo que tuviste de las ovejas y de los lobos, cuando el Señor decía, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y entonces ahí uno podría ver la diferencia, ¿no? Las ovejas, los que quieren seguir o los que siguen la voz del pastor, que es Jesús, y los lobos, pues los que tienen otras intenciones de matar, que es precisamente el que gobierna este mundo, que es Satanás, y se quieren comer las ovejas. Entonces pensaría que los lobos serían el mundo y lo peligroso también es que también en la iglesia hay lobos
disfrazados de ovejas. Exacto. Entonces, sí, hijo de madre, es que ese es el problema. Se disfrazan de ovejas, pero en realidad son lobos y se quieren esconder a las ovejas. Entonces, por eso, el que escucha la voz del pastor tiene que estar alerta. Sí, creo que entre las ovejitas estar unidas también. No dudo que se filtre por ahí uno que otro lobo, pero por eso necesitamos estar unidos y como con el discernimiento también en el espíritu, pues para que no van a matar a las ovejas o no nos maten a nosotros, que finalmente es Satanás el que está detrás de todas esas cosas, ¿no? Ok, gracias por ese ejemplo, Edward, porque fíjense algo, Jesús está diciendo el mundo los va a odiar, pero no es que, ay, le caemos mal al mundo, no, nos odia. El mundo nos odia, punto, porque los valores del reino de Dios no tienen nada que ver con los valores del mundo. Los valores del reino de Dios son antivalores para el mundo. Si nosotros nos vamos a lo que alguna gente que sabe, yo no, pero llaman como la constitución del reino, lo que deben seguir los ciudadanos del reino de Dios, que es el Sermón del Monte, pues las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues que la gente, si nosotros nos vamos a Isaías, creo que es 66, capítulo 2, el pobre de espíritu es el que tiembla ante la palabra de Dios. El que tiembla ante la palabra, el que se humilla ante la palabra de Dios. Pues para el mundo eso es, ¿usted qué le pasa? No sea ridículo. Mira, Elizabeth, te invito para tal cosa. Ay, no sé. ¿Tú sí puedes? ¿Tu pastor te deja, Eli? ¿Sí o no? Ah, ¿y usted puede hacer eso, Edward? Uy, lo van a botar de la iglesia. Entonces, son cosas, cuando nosotros no tomamos posición, no odiamos, pues el mundo nos odia a nosotros. ¿Cómo así que usted no tiene una posición marcada en este punto? ¿Cómo así que usted no va a salir a marchar? ¿Cómo así que usted no quiere pelear por esto? Porque el mundo, esa es la filosofía del mundo. ¿Cómo así que te vas a quedar, no sé, que vas a estar ayudando a esa persona que tú ni siquiera conoces? No, tan boba. No, esa es la constitución de este mundo. Piensa primero en ti. El valor del reino de los cielos es que primero se piensa en el otro, porque ya tenemos quien piensa en mí. Pero eso el mundo lo aborrece. Y si tú le dices a una persona, esté en el lugar físico que esté, hable de lo que cree que quiere hablar y puede hablar, pero que sencillamente se pone a sí misma en primer lugar, ¿de dónde es esa persona? ¿Qué dice el versículo 19? Edward. Hay algo que me parece muy chévere también es cómo el mundo sí está unido. Dice que ellos sí aman a los suyos, ¿no? Me parece bien interesante y A mí me parece también que a doloroso, veces loco. sí, sí, es muy doloroso, es muy triste que ellos sí y nosotros sí divididos. No tiene ningún sentido, pero bueno, ahí se muestra también el poder de Dios que es el... Edward, ahí te quedaste congelado, Edward. Qué pecadito. Bueno, Eli, leemos el 19. sí, la del 19 mientras Edward se descongela. Pero mira, Si fueran se del quedó mundo, congelado chévere y todo. si fueran del Venga, mundo, el mundo los exacto, querría como a los suyos. Ay, perdón, Edward, es que te claro. volviste a quedar congelado. Ah, perdón, perdón. Tranquis, tranquis. Más bien cuando tú no me escuchaste que te dije que te congelaste. No, porque estaba congelado quizás. Ay, Bueno, leamos el versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ok, gracias, Eli. Y aquí es bien importante, o sea, primero Jesús está diciendo, por eso el mundo los aborrece. Yo los escogí. Y en el versículo 16, ¿qué dice? No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.
Gracias, Eli. Entonces, quien nos escoge a nosotros es Jesús. Él fue el que nos escogió. No es que nosotros seamos tan especiales, tan buenos, tan perfectos yo soy tan buena que yo decidí buscar a Dios en mi vida. Así que, a ver, pecador, no, gracias. No, yo soy mala y aun siendo como soy, el Señor me escogió. ¿Y me escogió de dónde? De una cajita de cristal. ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde me eligió Del Jesús? mundo. Del mundo. Yo no estaba orando cuando me escogió. Yo no estaba haciendo las cosas bien cuando Él decidió decir, yo quiero esa loca. Yo esta loca, la Pedrosa, la quiero en mi reino. No, 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 yo no estaba haciendo nada bueno. Y Él me eligió. Él me sacó. Y ya de una vez el mundo me aborrece. El mundo me odia, pero Eduardo estaba marcando algo demasiado que para mí es igual de doloroso, Eduardo. ¿Cómo es posible? Como lo dice la palabra, el mundo ama a los suyos. Todos se aman. Hola Rose, buenos días. El mundo ama a su gente, ama a Buenos sus días. pensadores, ama a los que están diciendo cualquier cosa, ama sus discursos, los apoya, los aplaude. Y la iglesia, si estamos bien divididos, y en la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Cada quien por su lado y lanzándonos unos a otros. Y en la iglesia no nos cuidamos unos a otros. Perdóname, pero yo no conozco gente más unida que, o sea, los judíos. Donde llega un judío, otro judío lo apoya, lo ayuda. Los que yo he conocido, ojo, perdónenme los judíos que de repente están abandonaditos por su propia gente. Igual los chinos, yo conocí en Venezuela un montón de chinos, se ayudan muchísimo. Pero ¿cómo es posible que en la iglesia no nos ayudamos? ¿Cómo es posible? Entonces, si no nos ayudamos, si resulta que llega alguien de la iglesia, entonces, ay, ¿y tú vienes de dónde? Ajá, ajá, ok. O sea, no, no conozco esa iglesia. Es sana doctrina. A ver. Y entonces, ay, le queremos hacer el examen para ver si lo que tú crees es verdad o no. Porque no nos amamos, no estamos cumpliendo el mandamiento del amor. El mundo se ama lo suyo. Y créanlo, cada vez las cosas se van a poner más y más y más y más difíciles. Yo no sé si alguien vio la película La Sociedad de la Nieve. ¿Alguien? Yo la vi este fin de semana. A mí me pareció, ¿saben qué me dolió? Gente que no se conocía. Ahí no eran cristianos, ahí no eran católicos, no eran mormones, no eran testigos de Jehová, no eran gente que creía en Dios. Pero saben que ahí todos, absolutamente todos se ayudaron. Todos hicieron algo, todos aportaron algo. Ahí no se quedó alguien, yo veía eso y decía, yo ahí sería la inútil porque yo no sé hacer nada, pero estos manes cada uno haciendo lo que sabía, haciendo lo que podía, por el amor de Dios y nosotros como pa' cuándo. Cuando nosotros ni siquiera dentro de nuestra propia comunidad nos apoyamos. Ni siquiera desde el círculo más cercano estamos apoyando algo tan sencillo como, ahorita les cuento, puedo decirlo David, David va a empezar un estudio de Eclesiastés. David quiere estudiar Eclesiastés y yo espero que estemos allí ayudándonos, animando a David, apoyando ese deseo que el Señor puso en su corazón, porque, oiga, no es que hay que ver a ver qué hace. Somos un cuerpo. Entonces, cuando un hermano se levanta y dice, quiero servir, ay, bueno, bien, chévere, voy a orar por ti. No, unámonos, porque nosotros tenemos esa
berraca costumbre como iglesia de que eso es tu proyecto. Y no estamos pensando, es la obra de Dios que se está llevando a cabo por mi hermano que se dispuso y lo voy a apoyar. Tenemos que hacer las cosas, tenemos que trabajar como un cuerpo, porque de verdad nosotros somos sobrevivientes. Si nosotros todavía estamos aquí es porque el Señor no ha perdido la esperanza en nosotros. Pero Él nos está advirtiendo, el mundo los va a odiar. Y una forma en que el mundo nos va a odiar es tratar de jalarnos y de arrastrarnos por el piso para que nosotros dudemos del amor de Dios. Para que nosotros empecemos a pensar, no, yo para qué voy a seguir en esto, déjeme, hago las cosas como las hace todo el mundo. El versículo 20, porfa, ¿quién lo quiere leer? Dice, recuerden lo que les dije, un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñé. Gracias, David. ¿Cuándo dijo Jesús el siervo no es mayor que su amo? Yo la verdad no sé, me gustaría comprender en qué situación lo dijo. Uy, te va a sacar para atrás, loco. Dale gracias a Dios que estás sentado porque si no te caes. Miren lo que está diciendo Jesús. El siervo no es mayor que su señor. El esclavo no es mayor que su amo. ¿En qué situación lo dijo? Vámonos a Juan capítulo 13 y leamos, 10. porfa, versículos am, 12 al 16. Al Yo lo leo. 17, mejor, al 17, Eli. 12 al 17, Elizabeth. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies, deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto este ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. 17, pero Elizabeth no le Ah, compren. Si Elizabeth monta una carnicería, no le compren, porque le va a quitar un pedacito. ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y seremos dichosos. Ah, entonces no es solamente si lo entienden, si lo escucharon, si lo meditaron, como dice Edward, si lo vieron en griego, en arameo, no, si lo hacen, si lo hacen. Y Jesús está aquí hablándoles las últimas palabras a sus discípulos y les está advirtiendo que el mundo los va a odiar, pero ustedes no. Ustedes tienen que amarse. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les dije, el siervo no es mayor que su señor? O sea, muchachos, ustedes no son más que yo. No, ustedes no son más que yo. Nosotros no somos más que Jesús. Y nosotros dentro de la iglesia podemos estar tal vez equivocándonos un poco pensando que yo no tengo por qué aguantarme esas cosas. ¿Y el otro qué se cree? Porque yo me tengo que aguantar eso y porque me tienen que hablar así. O Eli, eso sí te lo digo, pilas con eso de estar sintiendo que todo está lanzándose contra ti. Me da risa porque Elizabeth estuviera en el mismo lugar de Rose. Entonces, ¡hey! Pilas, porque ahí está pasando algo. El príncipe de este mundo nos quiere llenar la cabeza de basura para que nosotros sintamos lo que no debemos sentir. El Señor nos está diciendo, bienaventurada loca, bienaventurada. Si te están odiando,
por la causa correcta. Perdón, David. Mira que entendiendo esto, pues me pongo a pensar y la humildad que tuvo Jesucristo en ese momento, ¿no? Hmm. De hacer eso. No de rebajarse a sus discípulos, sino de que están en el mismo puesto con ellos. Y me ponía yo a pensar, eh, yo trabajé hace muchos años en una empresa que se llama Pepe Ganga y fui supervisor de importado. Entonces, con otro compañero nos ascendieron, empezamos desde bodega, en cuadrilla, empezamos los dos, nos ascendieron y recuerdo tanto que este hombre era muy déspota, era muy, trataba mal a las chinas, eh, Mm. y una vez pues me metí yo a la mula a cargar con ellos y me dijo el chino, me dijo, Moreno, qué bonito lo que usted hace porque nos está enseñando que nosotros no somos menos que usted. Entonces me acordé yo de lo que está haciendo ahorita nuestro Señor Jesucristo y creo que a mucha gente se le es difícil y le cuesta en las entrañas decir, oiga, ¿sabe qué? Me voy a poner en el mismo lugar de la persona que tengo de pronto un poquito por debajo de él, sea un cargo, sea porque es de edad, sea porque es, no sé, hasta tu propia familia. Y me parece un ejemplo muy humilde de Dios y creo que es difícil de poner en práctica para muchas personas, pero cuando tú lo haces de pronto, yo lo hice inconscientemente y mire, después de más de 8 años, vengo yo a entender el significado de la situación y me parece muy bacano. Creo que así es como nos habla Dios a nosotros. Sí, Dave, pero hay algo que está mal, porque Jesús se puso por debajo de sus siervos. Antes, El imagínate, amo se puso, el amo se hizo esclavo de sus siervos, de sus esclavos. O él se sea, hizo esclavo de sus esclavos. servir a tus siervos, no, ya es demasiado. Y a veces a nosotros nos cuesta porque tenemos una idea, y va desde las cosas más sencillas, más visibles, mejor dicho, más visibles como que no, yo no sirvo tinto porque yo soy la doctora. No, yo no voy a hacer, no es que me cuesta a mí servirle un tinto a la señora que limpia en mi casa, que me cuesta a mí servirle un tinto a la persona que está trabajando aquí. Eso tal vez son, ay, no, es que como yo lo hago, yo soy tan linda, sí, pero pilas. Tal vez hay lugares, espacios en mi vida donde yo no estoy dispuesta a rebajarme. Por ejemplo, mi opinión está por encima de la opinión de todo el mundo porque yo soy la que estudió. Mi opinión, mi manera de pensar está por encima y la que tiene la razón soy yo porque yo tengo 3 doctorados. No tengo 3 doctorados, ya quisiera yo, no tengo ni uno. Pero bueno, esos son sueños. Entonces, cada uno de nosotros puede tener un área en su vida en la que no quiere humillarse, no está dispuesto a humillarse, pero Jesús se humilla desde una verdad. Y el versículo 13 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ahí es donde se levanta y le lava los pies a sus discípulos. Pero como nosotros somos tan acomplejados, como nosotros tenemos tantas vergüenzas, tantas heridas, tantos complejitos ahí ocultos, entonces yo no me humillo, yo saco pecho y le demuestro a todo el mundo. Parecemos protagonistas de novela mexicana, ¿no? Que después de María la del Barrio, que era pobre, pues llego yo así toda divina, toda regia, ahora soy la que mando y soy más déspota que todo el mundo. Pues a veces hay áreas, yo no digo que seamos así, pero hay áreas en nuestra vida, hay dolores, hay heridas donde se nos sale María la del Barrio. Entonces, aquí Jesús está diciendo, el siervo no es mayor que su maestro. Si a mí me hicieron eso, cuidadito con tus complejos, con tus heridas, porque, parce, cuidado, el mundo te va a odiar. Y nosotros desde nuestros dolores y desde nuestros complejos no vamos a aguantar un golpe. Eso se los aseguro.
María la del barrio no aguanta ni una, pero vamos a ver si fortalecidos con el ejemplo del maestro lo logramos. Eli, ¿qué iba a decir? Porque baja la mano. Dale, Eli. Bueno, que el ejemplo de David fue fenomenal, o sea, él siendo ya supervisor se puso al nivel de sus, los que estaban debajo por él y les ayudó y eso fue bonito y mira, de verdad que a veces pasan después de mucho tiempo cosas que uno dice, ay, Dios mío, fue por esto, por algo, bueno, Dios ahí orando con poder. A lo que yo iba es que bueno, peor es cuando uno no deja o uno no lo hace ponernos al mismo nivel y servir al hermano, estar pendiente del hermano, estar allí con el hermano y no deja a los otros que lo hagan. Entonces yo creo que ahí es también, pues ahí se está cometiendo un error. Vale, gracias, Eli. Ed, Y también, por ejemplo, pensando cuál es como el impedimento a veces que tenemos para servir. Y resulta que hay que poner la mirada es en Jesús, porque a veces uno pone la mirada es en la iglesia o en los hombres, no dice, uy, no, pero yo llegué y a mí nadie me recibió, no, a mí nadie me amó, yo cómo voy, y se empieza a sembrar esa cosa ahí. No, sino poner la mirada en Jesús, que fue el que nos sirvió, que fue el que pagó el precio. Nosotros partimos del amor es de Él. Sí, y Él es nuestra exacto. fuente para poder dar amor. Entonces, claro, si no nos recibieron con amor, pues nosotros, entendiendo el amor de Jesús, pues mostremos más madurez amando, a pesar de la indiferencia o de, bueno, de lo que haya sido. Pero no permitamos que Satanás nos siembre eso, porque precisamente lo que quiere es dividir y lo que necesitamos es estar unidos como iglesia. Sí, gracias por ese comentario, Edward, porque creo que es bien importante que nosotros, esas experiencias dolorosas que eventualmente podemos haber vivido dentro de la congregación, dentro de alguna congregación, dentro de algún grupo de personas, pues ojalá eso más bien nos sirva para decir, eh, yo no quiero que Rose sienta eso. Yo no quiero que Rose se sienta como yo me sentí cuando llegué. Entonces, voy a cuidarla más, voy a amarla más, voy a protegerla, voy a hacer lo que yo hubiese querido que hicieran conmigo. Y yo creo que hay que tener cuidado porque Jesús no amó haciéndola a la gente débiles, así como que bobitos y consintiéndolos. Cuando tuvo que hablarle duro a sus discípulos, se los dijo, y ustedes todavía no entienden. Ay, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Generación adúltera y perversa. Jesús no era de los que le decía las cosas así suavecito a la gente, pero los amó con todo. Y cuando les habló fuerte, pero a través del amor. No para destruirlos, sino para fortalecerlos. Edward, cuéntanos. Y creo que también algo que quería decir es el tema del perdón, porque el camino que marca el Señor es el perdón. Y creo que aprovecho también el espacio pues para pedir perdón, porque yo sé que soy torpe y tal vez haya herido, haya ofendido o alguno de mis hermanos o en nombre de la iglesia para que por favor nos perdonen y que más bien nos ayuden y tengan un poquito de misericordia con nosotros que somos tontos. Y no digo esto como excusa para seguir maltratando, sino todo lo contrario, de verdad, para que tengamos un cambio y podamos de verdad estar unidos y a las personas también que tal vez dirigen grupos, dirigen iglesias y puede que sepan muchas cosas, pues venga, deje la dureza y más bien reconcíliese con su hermano, esté dividido, porque el mayor es el que hace eso, o sea, la iglesia no puede estar dividido, no podemos estarnos dando entre los unos, entre los otros, sino más bien cómo nos unimos en lo que de verdad nos une, que es Jesús, ¿sí? Y cómo de verdad que sea nuestra acción pues llevándonos a hacer lo que tenemos que hacer. En eso mostraremos que de verdad somos los mayores o sí, los que servimos siguiendo los pasos del maestro. Entonces, bueno, es sencillamente una invitación. Yo no puedo obligar a la gente a que reconozca y perdone o pida perdón, pero sí creo que nos deja mucho este grupo en cuanto a la unidad, el amor
el perdón, creo que es súper clave. Gracias, Seth. Y creo que sí es un tema en el que cada uno de nosotros debe reflexionar. Y es una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos, si nos sentimos lastimados, ¿por qué? Y cómo me tengo que fortalecer. O si yo me estoy sintiendo, o si yo estoy lastimando a otros, pues también porque lo estoy haciendo. Eduard la semana pasada recordaba una frase muy común del predicador Alex San Pedro, predicador español, y Alex tiene una frase que es: un vaso que corta es un vaso roto. Si alguien hace mucho daño, y esto me hace pensar en una persona en particular, de verdad, si una persona hace mucho daño es porque está muy rota. Y con esa gente tenemos que ser todavía más misericordiosos. Y si están dentro de la iglesia y además son el tipo de personas que no se les puede decir nada porque enseguida sacan las garras, pues orar más por estas personas. Hay personas que son muy indiferentes con los demás, que de verdad llegan y les pasa de todo y están tan ensimismados en sus problemas, en sus situaciones, que no quieren salir, que no quieren sacar la cabeza, que no quieren ayudar a nadie porque sienten: no, no puedo porque yo tengo esta situación. Pobrecitos, oremos más por ellos, porque y cada uno de nosotros tendrá un área en la que la estamos embarrando. Entonces, más bien, que el Señor nos ayude de verdad a poner la mirada en Él, porque hubo una razón principal por la cual la gente odió a Jesús. Hay una razón y está en Juan capítulo 3. Yo quiero pedirles, porque yo les lanzaba la pregunta: ¿por qué si Dios amó tanto al mundo, tanto que ha dado a su Hijo único, para que por medio de Él, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Porque el mundo odia a Jesús. Y Jesús está diciendo: me odian a mí, odian al Padre que me envió. Pero ¿qué más quieren la vida si les está dando a su Hijo? Jesús está poniendo la vida. ¿Por qué los odian? ¿Por qué el mundo odia a Jesús? ¿Por qué el mundo odia a Dios? Porque el mundo va a aborrecer a los discípulos de Jesús. Por favor, quien pueda ir a Juan capítulo 3 y leer versículos 16 al 21. Yo, Dale, David. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Gracias, David. Entonces, ¿por qué la gente odia a Jesús? ¿Por qué el mundo va a odiar a los discípulos de Jesús? ¿Por qué odia a Jesús? Porque odia al Padre. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y Jesús es la luz. Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué nos van a aborrecer a nosotros? Bueno, digo a nosotros esperando que yo esté haciendo las cosas, por lo menos ahí voy, caminando, cojeando, pero caminando. Porque los discípulos de Jesús son la luz del mundo.
nosotros estamos siendo luz en el mundo, nos van a aborrecer. Y la forma de saber si yo estoy siendo luz o no, la forma de saber yo estoy siendo discípulo de Jesús o no, pues el mundo me aborrece o me ama. A ver, Rose dice, ay, bueno, ahí son, pues no hay grises, loca. Esto es lo tenaz con Jesús, que con Jesús no hay un matiz. O es o no es, porque el mundo nos va a odiar. Porque si alguien me dice a mí, mira, pero es que tú puedes hacer lo que tú quieras, el ejemplo que nos ponía Elizabeth al principio, no, ya el Señor me perdonó y yo vivo mi vida como yo quiera. Y si yo me planto firme y digo, pues yo no quiero vivir mi vida como yo quiera, porque la voy a arruinar, entonces yo prefiero vivirla bajo los preceptos del Señor. Ay, no, pues no se le puede decir nada. Venga, Caifás. Entonces, no me, perdón, Gamaliel. Entonces, ojo, nos van a odiar. Cuando nosotros nos plantamos firme y decir, no, pues yo no estoy de acuerdo con las corrientes de este mundo, nos van a odiar. Pero si yo soy indiferente, pues probablemente me quieran. Ah, este es de los nuestros. ¿Qué dice Rose? Para terminar, que ya son las 7:56. Bueno, yo pensaría que sí, que es que habemos personas, me intuyo también en eso, ¿no? Que no que hagan lo malo, ¿no? Sino que hay personas que uno se da, desde su perspectiva, se da cuenta de que esta persona no está actuando bien, y uno les dice, oye, eso no está bien, o no hagas eso, o no te queda bien. Les da mal genio, ay, Ujú. usted se cree ya como una santa, usted ya porque es cristiana, entonces viene a decir a uno lo que está bien y lo que está mal. Entonces se molestan y se incomodan. Pero como están haciendo lo malo, pues ellos no lo ven como malo, sino lo están viendo es como supuestamente bueno y que uno los está molestando. Porque a mí me pasó con una amiga que yo la vi que ella empezó a salirse como el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pues hacer lo que le agrada a Dios, ¿no? Y yo la vi que ella empezó como a irse para otro lado, yo empecé a aconsejarla, oye, mira que no hagas eso, que no sé qué. Mm, No, no me volvió a hablar. Y después dijo, no, es que le comentó a otra amiga, no, es que Rosy se volvió muy fanática. Y entonces sí. no me gusta eso. No. Y ya. Y se acabó la amistad y todo porque yo le dije que no estaba bien lo que ella estaba haciendo. Claro, Rose, es que exactamente, aunque estén, lo que decía Edward, aunque estén en la iglesia, no todo el que está en la iglesia es discípulo de Jesús. Y cuidado, no seamos nosotros los lobos disfrazados de ovejas. Primero, primero examinémonos a nosotros. Y eso que nos está contando Rose, tal cual nos va a pasar. Porque el día que yo me deslice y entonces, ay, me puso cuidado mi crush, entonces empezamos a salir y tal, y venga Edward y me diga, Adriana, pilas, que te vas a ir para dónde, una semana para las islas griegas con este mancito. Y entonces, o sea, a ver, Adriana, y tú, ay, no, Edward, ay, no, sí, no, San Eduardo. Déjame le prendo una vela. Porque somos así. Porque yo puedo estar, y pilas con esto, yo puedo estar muy firme hoy, pero yo no sé mañana. Por esto es el camino este todos los días. No es solamente pasar por la puerta angosta, es caminar también por el camino estrecho. Porque pasar por la puerta angosta esa es una vez, pero andar el camino estrecho es un camino estrecho y probablemente largo. Así que amémonos unos a otros porque ya bastante tenemos afuera, ya bastante tenemos con el mundo. Porfa, ¿quién quiere hacer una oración cortita para terminar la reunión de hoy? En 3, 2, 1.
Gracias, Rose. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que nos amemos los unos a los otros, como tú también nos amas a nosotros, Señor. Perdona nuestras ofensas porque también estamos actuando mal o estamos actuando bien, pero tú eres el único que tienes el control ahí. Pedimos que sigas aquí con nosotros, guiándonos y mostrándonos el mejor camino, Señor, para ofrecer lo mejor a nuestros hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchachos, un abrazo muy grande. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga, Juiciosos. feliz Chao, día. Adri, señora Isabel, Chao. Edgar, señora Rose, chao.